La operación, que comenzó por la mañana, se vio profundamente conmocionada. En el marco de una investigación realizada por la Oficina de Investigación de Contrabando, Narcóticos y Delitos Económicos de la Fiscalía General de Estambul, se inició una operación contra 19 famosos por acusaciones de consumo de drogas. Las acusaciones se iniciaron oficialmente con allanamientos en los domicilios de los famosos al amanecer. Uno de los momentos más impactantes de la operación fue el momento en que Birce Akağalay fue vista en la comandancia de la Gendarmería Provincial de Estambul. Por la mañana, equipos de la Gendarmería realizaron allanamientos simultáneos en los domicilios de los famosos incluidos en la lista, y algunos fueron sacados de sus casas y llevados a la comandancia de la Gendarmería Provincial de Estambul. Según informes, se les tomarán declaraciones y se les extraerán muestras de sangre. A medida que se hicieron públicos los detalles de la operación, la noticia comenzó a difundirse por los medios de comunicación, el sistema judicial y la esfera pública. ¿Quiénes participan en la operación? Lista de nombres y datos preliminares. Nombres bajo investigación. Entre los señalados en el operativo y citados para interrogatorios y análisis de sangre se encuentran Remderisi, Kubilay Eikei, KNYALDRM, Adise, Akbz, Berraktuzunatak, Dui Wozalan, Demetevgar, Merikaral, Ozgeozpirinchi, Metyazkolu, Feiza Altun, Derintalu, Derentalu, Zilnet Sali, Birce Akağalay, Dilan Paalat, Engin Paalat, Metin Akdulger y Ceren Mourey. Algunas fuentes informaron que Simgesan también estaba entre los nombres, pero que el proceso podría posponerse debido a circunstancias especiales. Información preliminar. Se informa que equipos de la Comandancia de la Gendarmería Provincial de Estambul sacaron a estas personas de sus domicilios y las trasladaron a la institución en un operativo realizado por la mañana. La Fiscalía declaró que no existía orden de detención y que las personas podrían ser puestas en libertad tras la toma de sus declaraciones y la toma de muestras de sangre al final de la investigación. Se enfatizó que se había impuesto una orden de confidencialidad al expediente y que los detalles de la investigación no se compartirían con el público por el momento. Se informó que las celebridades fueron trasladadas al Instituto de Medicina Forense alrededor del mediodía, donde se les tomarían muestras de sangre, orina y cabello, y luego se las devolvería a la Gendarmería Provincial. Situación de Birce Akağalay, imágenes iniciales y proceso de declaración. La actriz Birce Akağalay fue uno de los nombres que los medios de comunicación centraron en el operativo. Su estado, al parecer visto frente a la comandancia de la Gendarmería Provincial en la madrugada, acaparó la atención mediática. Avistamientos y cobertura de prensa. Las imágenes difundidas a la prensa capturaron el momento en que Akağalay entró en el edificio de la Gendarmería. Sin embargo, se comentó que parecía mantener una postura controlada, sin mostrar signos de ansiedad o pánico, y que intentó mantener la mayor calma posible ante la prensa. Prestó declaración y se marchó. Birce Akağalay se convirtió en la primera persona en abandonar el comando de la Gendarmería Provincial de Estambul tras prestar declaración. Esta información ha generado comentarios sobre ser la persona más sensible de la operación. El abogado de Akağalay aún no ha emitido ninguna declaración oficial. Sin embargo, la prensa informa que las estrategias de defensa legal en relación con el proceso están tomando forma poco a poco. Declaraciones de los abogados y estrategias de defensa. Tras una operación de esta magnitud, las declaraciones de muchos abogados en la prensa han sido notables. Los límites legales que rodean el proceso, la línea de defensa y el discurso público han contribuido a la tensión entre los medios de comunicación y la ley. Primeras palabras de Remderisi. La abogada de Remderisi, Ayşegül Mermer, declaró que su cliente fue citada a declarar como parte de la investigación y que accedieron a someterse a las pruebas. También se indicó que Derisi, en parte debido a que previamente había aceptado someterse a análisis de sangre, estaba abordando el proceso con cautela. Mermer comentó: "Nos sentimos muy cómodos", y añadió que habían mantenido la transparencia durante todo el proceso. Zilnet Sali, defensa de "No tengo ninguna participación". El abogado de Zilnet Sali, Cemil Semeribol, declaró a la prensa que Sali se encuentra en el extranjero y, por lo tanto, se le tomará declaración a su regreso. También afirmó que la artista ni siquiera fuma y, por lo tanto, no tiene ninguna participación en dicha investigación. Eribol añadió: "Para evitar cualquier duda, mi cliente declarará en persona". Comentarios del abogado de la pareja Paalat y otros. En relación con Dilan Engin Paalat,
el abogado Sevin Koroz destacó la incertidumbre en torno a los parámetros legales de la operación. No hay ninguna acusación concreta, se dice que hubo una pista, pero no se nos ha comunicado el contenido de la pista, declaró. Oroz también declaró que su cliente no había consumido ninguna sustancia ilegal y que no había presentado pruebas previas. Recalcó su disposición a cualquier prueba solicitada en esta operación. En relación con otras acusaciones, también se visitó el domicilio de Faith Altun tras informarse en la prensa que había declarado no figurar en la lista a pesar de la llegada de los equipos. Se llevó a cabo un allanamiento policial en su domicilio. Alcance del operativo, asuntos legales, presión mediática y secretismo. Un operativo de esta magnitud ha generado un amplio debate, no solo en los medios de comunicación, sino también en el ámbito legal. Sin órdenes de detención, alta probabilidad de liberación. Según la Fiscalía, aún no se han emitido órdenes de detención contra las personas investigadas. Se espera que sean liberadas tras recibir sus declaraciones y los resultados de las pruebas. Muchos interpretan esta situación como una estrategia cautelosa para evitar victimizar a las personas. Sin embargo, algunos expertos legales creen que la naturaleza generalizada del operativo plantea interrogantes para las fuerzas del orden. Orden de secreto e impaciencia pública. La orden de secreto impuesta al expediente impide en cierta medida que los detalles del proceso se divulguen a los medios de comunicación. Sin embargo, la prensa ha aumentado la presión, y el público, las redes sociales y las revistas se han centrado en la operación. Si bien titulares como información filtrada temprana, declaraciones iniciales, acusaciones de la organización y conexiones con drogas han dominado algunos informes de los medios, la mayoría de los cuales aún no han sido confirmados oficialmente. Reacción pública y redes sociales. La cobertura pública de la operación también ha generado un gran revuelo en redes sociales. Algunos usuarios comentaron: ninguna persona famosa debería ser sometida a presión psicológica, la ley debería aplicarse por igual a todos y el linchamiento mediático ya no tiene límites. Otros expresaron inquietudes como: ¿será esto un espectáculo? ¿Y qué pasará si los análisis de sangre salen limpios? Incluso los canales de entretenimiento están siguiendo la operación en vivo. Expertos legales, periodistas y programas de entretenimiento se están centrando en el tema. Parece que esta operación seguirá siendo tendencia durante mucho tiempo. ¿Qué opinas?